Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, que el Señor les bendiga, esperando que en Él se encuentren muy bien ustedes y sus familias, dándole gracias a Él una vez más por permitirnos estar juntos hoy recibiendo de su palabra eh, y compartiendo como hermanos eh, y compartiendo el mensaje que Él hoy tiene para nosotros, dándole la gloria y la honra a Él, porque hoy nos permitió levantarnos nuevamente de nuestras camas, abrir los ojos y poder glorificar su nombre en este su día. Vamos a dar inicio y vamos a poner este tiempo en sus manos como siempre. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, de recibir de tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Gracias, Padre, por cada una de las personas que hoy están conectadas y los que no se han podido conectar también. Gracias, Padre, por este ministerio, Señor, que nos has dado. Gracias porque hemos podido, Señor, a través de él seguir conociendo de ti, Señor, estar cerca de ti. Gracias porque tú no nos has dejado ni nos has abandonado, Señor. Gracias porque tienes misericordia de nosotros a cada instante y a cada momento. Aún, Señor, en estos tiempos que siguen siendo difíciles, aún, Señor, en estos tiempos que nos sigues mostrando, Señor, tus señales, que nos sigues hablando, que aunque para el mundo todo esto sea normal, porque es normal todo lo que pasa, para nosotros no lo es. Sabemos, Señor, que estas son tus señales, que este es tu mensaje, que cada día que pasa nos muestra, Señor, que estás más cerca, Señor, de venir y que tienes cuidado de nosotros. No nos sueltes, Señor. No nos dejes caer del hueco de tu mano. No nos permita, Señor, desfallecer ni desviarnos del camino que hasta hoy nos has mostrado. Sabemos que no es fácil, que todos los días tenemos luchas, Señor, que este mundo, Señor, es un mundo perdido y aún así, Señor, tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos por este tiempo, porque hoy nos permites nuevamente estar aquí ante ti para honrar tu nombre y glorificar tu nombre. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, ponemos en tus manos esta alabanza, ponemos en tus manos la enseñanza del día de hoy. Que seas tú, Señor, que no seamos nosotros. Gracias, Padre eterno, por tu infinito amor. Te pedimos, Señor, que quites cualquier estorbo, obstáculo que quiera venir a impedir, Señor, que el mensaje de hoy lo recibamos. Y como siempre te pedimos que cada mensaje que recibimos, Señor, por medio del ministerio caiga en tierra fértil, para que prospere, para que podamos llevarlo a otros. Gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado. Nos ponemos en tus manos y nos encomendamos a ti en este tiempo. Y te pedimos, Señor, que estés aquí con nosotros, que tu presencia, Señor, nos acompañe. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor con la alabanza del día de hoy y en reverencia lo alabamos a Él. Gloria al Señor por esta alabanza que nos recuerda los tiempos que estamos viviendo definitivamente. Mucho el Señor nos ha hablado y muchos no hemos querido entender y definitivamente eh, el Señor se muestra y lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Es su palabra. Es como vemos que su palabra se va cumpliendo y el secreto está ahí en su palabra, en escudriñar su palabra, para que no seamos engañados. Gloria al Señor por eso también. Ahora vamos a pasar al tiempo de la enseñanza, de la prédica del día de hoy, el mensaje que el Señor nos tiene. Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, para que el mensaje del día de hoy sea un mensaje que realmente venga a fortalecer nuestra vida espiritual con el Señor. Bueno, buenas tardes. Que el Señor los bendiga a todos. Qué bueno que nuevamente nos podemos ver, aunque sea por este medio. Gracias a Dios porque todavía tenemos este medio y podemos, como hermanos, reunirnos virtualmente y compartir del Señor, porque siempre se va a tratar de Él. No se trata de nosotros, no se trata de hombres, no se trata de absolutamente nadie, solamente se trata de Él, porque Él es el que debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, en todo, el primer lugar, lo primero al levantarnos y lo último al momento de dormir.
¿verdad? Vamos primero a orar y poner en manos del Señor lo que vayamos a hablar hoy, ya que todo lo que tenga que salir de nosotros, de nuestra boca, tienen que ser las palabras de Él y no seamos nosotros mismos. Padre bueno, Padre Santo, nuevamente, oh Señor, venimos delante de ti, humildemente, Señor, reconociendo que no hay otro Dios, que eres el único Dios vivo, el único Dios verdadero, el único y sabio Dios, creador del universo, cielo, tierra y mares y sus ejércitos. Y nosotros como creación tuya te reconocemos a ti como el único Dios. No hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el único y sabio Dios, Señor. Delante de ti venimos humildemente. Primeramente reconociendo, Señor, la necesidad que tenemos de ti y reconociendo, Señor, que somos pecadores. Te pedimos perdón por todo pecado oculto, por toda mentira, por toda soberbia, por toda rebeldía, Señor. Te pedimos que nos perdones y que nos laves, Señor Jesús, con tu sangre preciosa y bendita, que derramaste en la cruz voluntariamente y por amor a nosotros, aún sin merecerlo. Tú, Señor, derramaste tu sangre preciosa y nos diste la vida eterna. Muchas gracias, Señor. Nosotros en nuestro corazón creemos para justicia y con nuestra boca confesamos para salvación. Y venimos también, Señor, cancelando toda obra del mal en contra nuestra, en contra, Señor, de nuestra familia mientras estamos escuchando de ti. Señor, y que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón como espada de dos filos, como es así, como tiene que ser, Señor. Que nosotros guardemos tu palabra y la pongamos por obra, Señor, porque de nada sirve solamente escuchar y no poner nada por obra. Eso no es genuino. Tú nos mandas a poner por obra, Señor. Ahí es donde se ve realmente el cristiano genuino. Así que te damos gracias. Cancelamos toda interrupción del enemigo, Señor, con el internet, con la señal, y cancelamos toda artimaña del diablo en contra nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, como hablaba mi esposa, ¿verdad? Son tiempos sumamente complicados, son tiempos sumamente difíciles. Eh, Venimos saliendo de pandemia, que todavía hay presencia de esa enfermedad. Entra la guerra Rusia y Ucrania y ahora en esta semana los ojos del mundo están en Jerusalén, en Israel, y esto cambia completamente todo cuando Israel es uno de los actores, ¿verdad? Aparte de eso, hoy vimos, para los que lo pudieron ver, un eclipse en el Día del Señor. Recordemos que el sábado es el Día del Señor. Y todo esto llama la atención porque el Señor mismo dice que Él puso los astros, el sol y la luna para señales de los tiempos. Tenemos que aprender por medio de la palabra a leer los tiempos en que estamos. Y es por eso que nosotros nos reunimos, para ir entendiendo lo que el Espíritu Santo quiera ponernos y enseñarnos y capacitarnos para poder discernir los tiempos en que estamos. Son tiempos peligrosos. Muchos eh, se llaman cristianos, pero no están logrando discernir los tiempos. Tenemos que, como remanente, como iglesia del Señor, entender los tiempos en que estamos y sobre todo también entender profecía. El remanente debe entender profecía para poder leer los tiempos y eso se logra por medio de la palabra. Si no hay lectura de la palabra, pues de alguna manera, como dicen, estamos fritos. Vean lo que pasó cuando vino el Señor Jesús. Eh, los eruditos de aquel tiempo no lograron entender el momento en que el Señor Jesús vino. Se lo revelaron unos ángeles a los pastores. Cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén, dijo, parafraseándolo, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, te quise reunir como pollitos bajo sus alas, pero no entendieron su visitación. Así lo dijo el Señor Jesús. No lograron ver su visitación. Y hoy por hoy se da lo mismo. Entonces, eso no nos puede pasar a nosotros si somos seguidores del Señor Jesús. Tenemos que leer los tiempos y los tiempos se están moviendo de acuerdo a lo que está escrito. Que Israel, que Palestina, que Hamas, que los tiempos se están moviendo de acuerdo a como está escrito, ¿verdad? Voy a compartirles pantalla. Para los que nos escuchan por primera vez, sean bienvenidos, ¿verdad? Y también a los que nos van a escuchar luego por las redes sociales.
Estos son los canales del ministerio Abba Padre como las águilas. Como bien lo hemos dicho, somos un ministerio de restauración y evangelización. Ahí tienen todos nuestros contactos, el canal de YouTube, el correo, el WhatsApp, y estamos a sus órdenes. Como siempre lo hemos dicho, es un mandato de nuestro Señor Jesús servir y no ser servido. Y también pues nosotros no cobramos por compartir la palabra del Señor, porque lo que de gracia recibimos, de gracia también tenemos que darnos. Y eso es un mandamiento que nos dejó el Señor Jesús, ¿verdad? Como decía al principio, gloria al Señor, nuestro Padre eterno, que nos permite vernos nuevamente, aunque sea virtualmente, ¿verdad? Algunos nos vimos el miércoles en el ministerio Jime, y fue de mucha bendición lo que nuestro Señor Jesús hizo y está haciendo por las diferentes peticiones. Eh, y aparte, no puedo dejar por fuera que nos llamó la atención, como un buen padre hace con su hijo, como un buen padre hace con los que ama, ¿verdad? Si nuestro Padre Celestial nos disciplina, eh, eh, ¿cómo es eso que también nosotros, como padres, debemos de dejar a nuestros hijos que hagan lo que quieran, ¿verdad? O que sean felices haciendo lo que quieran, o que ellos elijan, ¿no? El Padre Celestial nos enseña a nosotros, por ende, nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Según lo que hemos aprendido en la Biblia, la cual siempre va a ser contraria a lo que el mundo dice, ¿verdad? De cómo debemos de educar a nuestros hijos o manejarnos nosotros como seguidores del Señor Jesús en este mundo, en esta tierra. Vamos a cambiar aquí. Aquí tenemos un pasaje, Jeremías 23 al 24, ¿verdad? Dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Verdad? El versículo 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Como les mencionaba, esta semana el Señor nos llamó la atención durante el ministerio, ¿verdad? Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe lo que aún nos atrae del mundo. Él sabe si ocupa o no el primer lugar en nuestras vidas, como lo aceptamos a Él, como nuestro Señor y como Salvador. Un día le dijimos que Él iba a ser el Señor y Salvador de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. Y si nosotros lo elegimos a Él como nuestro Señor, pues vamos a hacer lo que el Señor dice y no vamos a seguir haciendo lo que nosotros hicimos y que nos metió en un montón de problemas, ¿verdad? Esto es importante, porque vamos a hacer lo que a Él le agrada en amor y no por obligación. Vamos a hacer lo que Él nos manda a hacer, ¿verdad? Si es por amor, lo hacemos por Él. Y si es por obligación, no funciona. Esto no funciona así. Cuando es por amor cuando es por amor no es gravoso, ¿verdad? Como dice la Biblia. Si es por obligación o por los demás, se convierte en una carga. Y eso no funciona. Esta es la diferencia en servirle y seguirlo. El amor es lo que hace la diferencia. El temor reverente de no fallarle, porque es tanto lo que lo amamos, que hacemos o ponemos por obra lo que Él nos manda. También Él dice, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Entonces vamos a creer en todas sus palabras. Este es un tema, y aquí surge un tema muy puntual que Él nos llamó la atención, pero también me lo puso para esta semana. Entonces vamos a comentarlo un poco. Yo no sé cuánto vamos a durar, pero Él es siempre el que establece los tiempos y establece cuánto es, ¿verdad? Lo que Él quiere que nosotros vayamos conociendo. Eh,
Tres enemigos tienen los seguidores del Señor Jesús. Sé que muchos lo saben, pero también hay personas nuevas que quizás no, pero también a veces tenemos que volverlo a recordar para reflexionar en esto. Tres enemigos tienen los seguidores genuinos del Señor Jesús: el diablo, el mundo, la carne. ¿Verdad? Hay creyentes que consideran que no se debe hablar del diablo, por ejemplo, porque ya fue derrotado en la cruz. Yo no sé si han escuchado ustedes esa expresión, pero yo la he escuchado muchas veces. El enemigo ya, no hablemos del enemigo porque ya fue derrotado en la cruz. Y es verdad que fue derrotado en la cruz. Pero esto no implica que ya no está en acción, ¿verdad? La Biblia dice en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que el diablo va a ser totalmente destruido hasta el final. Pero mientras se cumple esta profecía de Apocalipsis 20, va a seguir engañando, robando, matando, y nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones hasta que nuestro Señor venga por nosotros, ¿verdad? Esto no se acaba hasta que se acaba, decía un entrenador que tenía, ¿verdad? Muchas congregaciones, hermanos, enseñan a no hablar del enemigo, pero ¿quién en la Biblia fue el que más habló del enemigo? Fue nuestro Señor Jesús. Y como seguidores del Señor Jesús debemos prestar atención a sus palabras para no ser engañados, más en estos momentos, por doctrinas de error, doctrinas de muerte, ¿verdad? Y lógicamente esto lo logramos con el estudio de la palabra. Lo hemos hablado muchas veces, de día y de noche, como enseñó a Josué, ¿verdad? Le mandó al Señor, eso está en Josué 1, 8, 9, para los que quieran buscarlo. No hay manera de poder salir victoriosos si en nuestra vida no hay oración y no hay estudio de la palabra, porque esa es la manera en que nosotros vencemos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Esto no se acaba hasta que se acaba, ¿verdad? Entonces, pero aparte del enemigo, tenemos dos enemigos más, la carne y el mundo, ¿verdad? Con estos tres enemigos debemos de pelear todos los días, hermanos, ¿verdad? Nos comentaba en su momento doña Jamie que el cristiano vive un día a la vez, y en mis adentros decía así, correcto, ¿verdad? Que así es, un día a la vez, precisamente por estas luchas, de las cuales vamos a salir victoriosos solamente con la ayuda del Señor Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Que es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Este es el que nos guía a la verdad absoluta y verdadera. En el mundo salen muchas verdades, pero la verdad absoluta es por medio del Espíritu Santo. Y ahí está el pasaje de Juan 16:13 en pantalla. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y vean qué bonito aquí, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu Santo va a hablar todo lo que oyere, pero ¿de quién? Del Padre y del Hijo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es por medio de Él también que aprendemos profecía, porque Él es el que nos guía a su palabra. Entonces, hermanos y hermanas, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a luchar y salir victoriosos, ya que solos nunca va a poder ser. Antes de que nosotros conociéramos del Señor Jesús, luchábamos solos. Y era derrota tras derrota, derrota tras derrota, y el enemigo haciéndonos creer en nuestra mente que estábamos victoriosos. Pero gracias al Señor que nos muestra la verdad, que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Vamos a recibir, ¿qué? Poder del Espíritu Santo. Recibimos poder que no teníamos para luchar las batallas diarias. Claro, si estamos en obediencia,
¿verdad? Eso es importante, el Espíritu Santo. Si estamos en obediencia, está con nosotros. Si hay desobediencia, pues estamos fritos, estamos listos. Así lo establece la Biblia para los que seguimos al Señor Jesús y sus mandamientos. Por ejemplo, ahora temprano estamos leyendo el Salmo 91 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo hace uno para estar bajo el abrigo del Altísimo en obediencia? Porque si hay desobediencia y pecado, mentiras, el Señor no se va a mezclar con el pecado, ¿verdad? Aún así Él nos tiene esa misericordia y siguiendo sus mandamientos. Un cristiano, hermanos, que no escudriña, no medita, no está en oración todos los días, cuando llegan los engaños de estos enemigos, ¿cómo va a poder discernirlos? ¿Verdad? ¿Cómo va a poder discernirlos? ¿O cómo se da cuenta que no está siendo engañado? Hay cristianos que solo van a las iglesias, pero nada más. ¿Cómo lucha? ¿Cómo lucha esta gente? Pongámonos a pensar en eso. Solo voy a la iglesia, yo no oro y no escudriño. ¿Cómo se lucha así? No se puede. Ya como dicen, ya vamos perdiendo de entrada 2-0. Y esto pasa y a veces ni cuenta nos damos. Como les decía, el enemigo nos hace creer que sí estamos bien con solamente ir a la iglesia. Eso nos hace pensar el enemigo, pero no es así. Y hemos hablado en el ministerio muchas veces, por ejemplo, y tenemos muchas prédicas. Hemos hablado de la iglesia romana, pero como dice nuestro pastor, Fabricio, hay una gran ramera y también hay rameritas, ¿verdad? Si volvemos nuestra mirada hacia las congregaciones cristianas, vemos como aprendimos el miércoles, vemos cómo la mundanalidad, entre otras cosas, se ha metido con una fuerza. Yo no sé, si el que tiene y puede ver videos ha ido notando esto. Si volvemos la mirada hacia las iglesias, muchas iglesias, congregaciones llamadas cristianas, la mundanalidad se ha metido con mucha fuerza. Escuchamos personas que dicen ser cristianas, pero las vemos en unos fiestones, ¿verdad? De arriba a abajo, en bares, en actividades del mundo, poniéndole mucha atención al mundo, a sus seducciones, y cuando hay que escudriñar, no hay tiempo. Cuando hay que orar, dormidos. Pero sí se puede pasar viendo una película hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Si se puede estar en una fiesta hasta tarde, es increíble. Así hay cristianos. Ahí es una mezcla de mundanalidad y el enemigo en su mente haciéndolos creer que todo está bien. Aquí hay algo que no está bien. Pero hermanos, yo no les digo esto porque yo me creo perfecto, ¿no? Yo tengo mis luchas también un día a la vez, pero les comparto que entre nosotros tenemos que orar unos por otros y ayudarnos. Hablamos al principio, como un buen padre hace con sus hijos y eso es lo que esperamos del Señor. Uno no va a una iglesia donde uno se sienta bien, que eso pasa mucho. Por eso hay un reciclaje de gente de iglesia en iglesia. Uno va a la iglesia a escuchar la verdad, aunque esa verdad a uno lo haga sentir incómodo. Uno no va donde se sienta bien, uno va donde pueda recibir la verdad absoluta y salvar su alma, aunque esa verdad a uno lo haga sentir incómodo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, debemos ser prudentes y cautelosos, porque me ha pasado mucho, ¿verdad? Que si alguien dice, por ejemplo, dice ser cristiano, hay que esperar a ver sus frutos. Y esto requiere tiempo, como un árbol, como está ahí en la imagen, como un árbol, eh, a que dé su fruto. Requiere tiempo. Eso lo he ido aprendiendo. Mire, Pablo, es que yo soy cristiano, entonces ya uno se siente como, ¿verdad? Entre los mismos, ¿no? Ok, uno escucha, por supuesto, pero hay que ser prudentes y cautelosos, no solamente porque lo diga, hay que esperar a ver sus frutos. ¿Y quién fue el que dijo que tenemos que conocerlo mediante sus frutos? El mismo Señor Jesús. Entonces, somos obedientes en eso, ¿verdad?
Entonces alguien nos dice, mira, es que ya soy cristiano, ¿verdad? Entonces ya creemos que ya es un hermanito y le decimos de todo. No, no, eso no está pasando ahorita. Tenemos que ser muy cautelosos y con mucho cuidado. La Biblia dice en Mateo 7, 19 a, a 20, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? También en Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que dice Señor, Señor, y ojo aquí lo que dice, lo que nos está enseñando. Hay gente que tiene en su boca la palabra Señor y Señor, y aquí Señor allá, pero se comportan de otra manera. Y esto lo confirma. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Ahí está la clave. Guardar su palabra y ponerla por obra. El que hace la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Solo escuchar y no hacer es estar engañado. Escuchar, guardar, poner por obra, ahí está la clave. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, y aquí viene, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad, que esto está muy fuerte. Lo hemos dicho en otras ocasiones, que el mismo Señor nos diga a nosotros, el Señor Jesús, que llegue a decirle a alguien, perdón, que llegue a decirle a alguien, apartados de mí, hacedores de maldad, y en su boca esté la palabra Señor, Señor, eso sí es fuerte, este pasaje es fuertísimo en ese sentido, ¿verdad? Entonces va a haber gente que conoce la palabra Señor, Señor, o como dice otro pasaje, con su boca dicen mis palabras, pero su corazón está en otro lado, ¿verdad? ¿Verdad? Va a haber personas que con su boca dicen Señor, Señor, pero no se van a salvar, porque es de la boca hacia afuera. Sus obras no concuerdan con el seguir al Señor Jesús, ¿verdad? Es evidente que nosotros nos vamos a equivocar en algún momento como seguidores del Señor Jesús. Eso sí es una realidad y eso lo dice la Biblia, pero debemos de volver al Señor Jesús en arrepentimiento genuino. La Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Ahí está confirmando que vamos a caer, pero no es que conscientemente vamos a estar cayendo porque Él nos perdona, como dijo alguien, una licencia para pecar, no, no. Uno se siente mal en arrepentimiento y no quiere volver a eso, ¿verdad? Hay personas que se dicen ser cristianos y saben que están haciendo lo malo y siguen y siguen y siguen y su necedad los va a hacer caer un día y van a perderlo todo y dañar personas a su alrededor y a la familia. El Padre Eterno lo sabe todo. Él llena el cielo y la tierra, como vimos en el primer pasaje de Jeremías. Él llena el cielo y la tierra, están todos lados. Para Él somos como libros abiertos. Somos libros abiertos ante Él. Entonces, hermanos, estamos eh, eh, comentando un poco sobre los enemigos del Señor, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esto es necesario que lo aprendamos para también nosotros seamos entrenados y no caer en engaños, ¿verdad? No caer en la mundanalidad que se ha metido en las congregaciones, por ejemplo. Pero a veces nosotros hablamos de mundanalidad y no significa, no, nada más nos relaciona con el mundo, pero realmente, ¿qué significa? ¿Verdad? El significado de mundano. Y para eso muchas veces tenemos que acudir al diccionario, ¿verdad? Dice ahí la definición que el diccionario hace de mundano, por ejemplo, es relativo a o dedicado a el mundo temporal. Ahí está, dedicado al mundo temporal. Muchos quitan la mirada de lo realmente importante, lo eterno, y dirigen su mirada a lo temporal. Quitan su mirada de la Biblia, ¿verdad? Quitan su mirada del Señor Jesús y ponen su mirada en los placeres del mundo,
confundidos por el mismo enemigo, pensando como decíamos hace un momento, pensando que se puede hacer esto o lo otro y no hay problema, no hay consecuencia, viviendo como personas que no son conocedoras del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando entra la mundanalidad a la congregación o al cristiano en menor escala, se da una mezcla de lo santo con lo profano. Y esto lo hemos ido aprendiendo. Muchas veces nuestro pastor lo ha dicho, doña Jamie lo ha dicho. Y esto es un error que se vive en muchas congregaciones y las personas no logran discernir. Hay engaño. Aquí hay otra definición, ahí por donde está la flechita roja, que dice, eh, eh, otra definición que el diccionario nos da es apego a las cosas de este mundo. Eso es mundanalidad. Hay un apego a las cosas de este mundo. Cualquier apego a las cosas de este mundo es mundanalidad o ser mundano. Ahora, ¿qué es apego? Eso es otra cosa, ¿verdad? Para poder entender aún con mayor profundidad. Dice que apego es aprecio o una inclinación especial. O sea, hay una inclinación, ¿verdad? Por algo o alguien. No solamente son cosas, sino también son personas. Sentir apego a una inclinación especial, tiene un lugar especial, ¿verdad? Es muy interesante. Tiene un lugar especial sobre otras cosas, ¿verdad? Dentro de la escala de prioridades tiene un lugar especial. ¿Qué lugar? Muchos le dan el primer lugar, por eso es que dejan de lado la oración y el escudriñar la palabra. Y ese también hace que la persona caiga en idolatría. Es que un pecado tiene la capacidad de reproducirse en varios pecados a la vez. Es así. Por eso el engaño de este mundo, ¿verdad? En usar la mundanalidad para pegarnos a cosas y quitarnos de lo importante. Como lo decíamos, la palabra, la Biblia, lo eterno, quitarnos la mirada del Señor Jesús. Ahí está el engaño. Y luego vamos sintiendo resistencia para las cosas del Señor Jesús. Yo no sé si alguno lo ha sentido. Yo lo he sentido en algún momento y otra vez hay que volverse a alinear. Hermanos, esto no es solo para mí, no es solamente porque yo lo diga, esto es para mí primeramente. La mundanalidad es reflejar al mundo en nuestra vida y nosotros debemos de reflejar, ¿qué dice la Biblia? Al Señor Jesús. La Biblia no se equivoca. Vean esta imagen, ¿verdad? Que ilustra una mezcla que se da. Ahí vemos como, eh, como personas que rodean una ilustración del Señor Jesús y vemos por ahí como uno que tiene el pelillo así como parado, como, como lo que llamamos antes nosotros jovencillos, un punk, no sé, como algo así, ¿verdad? Un rockero, por allá está el Rasta, por allá hay uno con una camisetilla que tiene una calavera ahí al frente, eh, yo creo que ahí anda hasta el reggaetonero, ¿verdad? Ahí anda todo el mundo, es una mezcla eh, eh, muy fuerte y no se mezcla lo santo con lo profano. El Señor Jesús es muy celoso, no comparte su gloria con nadie y eso lo dice la Biblia, ni con nada. El Señor no se mezcla, no se mezcla lo de Él, ¿verdad? Cosa aparte es llegar donde el Señor mundano, Él nos acepta así, pero que nos deje iguales a como llegamos, nunca va a pasar. Nos va a cambiar absolutamente todo. Hay personas que dicen, el Señor me acepta como soy. Sí, sí, eso es verdad, lo hemos dicho, pero al final no vamos a ser los mismos como llegamos, si realmente nos dejamos cambiar por Él, ¿verdad? Dice la Biblia en Mateo 6, 20, 21, en pantalla, si no haceos tesoros en el cielo, ok, ahí está la mirada en lo eterno, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí también está vuestro, donde esté vuestro tesoro, perdón, allí estará también vuestro corazón. La mirada en lo eterno, ni en lo terrenal, ni temporal. Dice Primera de Corintios
Primera de Corintios 3:19. Vamos a ver aquí, esto es que me estoy, aquí, ahí. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Así o más clarito, ¿verdad? ¿Y qué es una insensatez según este pasaje? La sabiduría de este mundo. No cambiemos lo valioso de Dios por insensatez, hermanos y hermanas. No nos apeguemos a casas, a carros, a trabajos, a dinero, a placeres del mundo, porque al final quien da todo esto es el mismo Señor. A Él le pertenece todo. El Señor Jesús, nuestro Padre eterno, Él sabe lo que necesitamos en su infinita sabiduría. Él y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No empecemos por lo demás. Él nos está diciendo por dónde es primero que se debe de empezar y lo demás va a llegar. Pero no debemos de apegarnos como seguidores del Señor Jesús a las cosas de este mundo. Vamos a ver. Ok. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, vemos personas que se quedan sin dinero y se quitan la vida, por ejemplo? Eso es cada rato, ¿verdad? Eh, 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 el dinero nos sirve para comprar alimentos, medicamentos, etcétera, pero aquí nos referimos al apego al dinero. Eso es parte de la mundanalidad. Eso es otro engaño de la mundanalidad del mundo. El Padre sabe que estamos necesitados y va a suplir y nuestra fe tiene que estar puesta en esto. Si estamos caminando bajo su cobertura y en obediencia. ¿Cuántas personas hemos oído que se quitan la vida porque llegaron a bancarrota, a la quiebra de un negocio? Su confianza estaba en el dinero o en el negocio, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han quitado la vida por deportes? Pierde o gana un equipo contrario, ponen su confianza en deportes y muchas cosas más. El creyente genuino tiene su fortaleza en el Señor Jesús. De esto se trata la fe, como lo decíamos. Las promesas de nuestro Dios que va a ayudarnos en los días malos. El mundo se ha metido en las congregaciones distrayendo creyentes y llevándolos lejos de la oración diaria, de la meditación de su palabra, de lo realmente importante, lo eterno. Este es un engaño, ¿verdad? Entonces encontramos personas que se desviven, se desviven por la moda. Eh, Uno les dice, hey, vamos a tiendas y en carrera, vamos a orar 1 hora o 2 horas y ahí cambia la cosa, ¿verdad? Entonces encontramos gente cristiana que vive como gente del mundo. Hay doble ánimo en ellos, tibieza, y eso lleva a la muerte. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que, de que, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La mundanalidad trae tristeza del mundo. El Señor, el Señor no se equivoca. Vean esta imagen. Es como una especie de discoteca, ¿verdad? Y si hacemos esa comparación con algunas congregaciones, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Me gustaría compartirles unos videitos, unos videos en referencia a esto. Voy a dejar de compartir aquí para compartirles otra pantalla. Esto es mezclar, ¿verdad? Lo mundano con lo santo. Estamos hablando a gran escala en las congregaciones, pero también a menor escala en lo individual. Esto es mezclar lo santo con lo profano, ¿verdad? Un lugar donde la gente se sienta bien. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, estrecha es la puerta, ¿verdad? Y pocos la encuentran. Y también dijo que ancha es la puerta por los que pasan muchos y se pierden. Esto es mundanalidad en las iglesias, como les decía, a gran escala. Y que también está individualmente. Debemos de reflexionar, ¿verdad?
qué es lo que nos está llamando la atención más que las cosas eternas del Señor, ¿verdad? Debemos de reflexionar si tenemos hambre o no por el Señor Jesús, el que nos rescató, el que dio su vida. Bueno, al menos por mí nadie nunca había dado la vida, no, nunca lo había entendido, solamente el Señor Jesús. Nadie me había rescatado, fue el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no voy a hacer en amor lo que Él quiere que hagamos? Solo Él, ¿verdad? Dice Mateo 5:13, eh, está ahí abajito, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ya por los hombres. Nosotros como iglesia somos llamados a preservar la palabra de Dios en un mundo que sabemos está muy contaminado, dirigido por el diablo, y que seduce a muchos a mezclarse, engañándolos, haciéndolos pensar que nada va a pasar, ¿verdad? Que nada va a pasar en la eternidad. Nada va a pasar. También se lo dijo a Eva, ¿verdad? Nos convertimos en enemigos de Dios si seguimos al mundo, ¿verdad? También está Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay términos medios. El término medio es enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, si el enemigo nos ha hecho pensar de que podemos tener cosas mundanas y a la vez ser seguidores del Señor Jesús, estamos mal. Este es el llamado de nuestro a reflexionar. Somos diferentes como seguidores del Señor Jesús. Él nos hace distintos, ¿verdad? Por ser templos del Espíritu Santo. Y vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Quién dijo que podemos mezclarnos con el mundo siendo cristianos? ¿Quién dijo eso? ¿Verdad? Yo, hermanos y hermanas, yo clamo al Señor para que me ayude a discernir cuando algo está entrando en mí y que no me esté dando cuenta que sea del mundo. Yo clamo al Señor que nos dé y nos siga dando el discernimiento de su Santo Espíritu en el ministerio para diferenciar lo bueno y lo malo y nos capacite para discernir espíritus de error y doctrinas de error. Y suele ver todas estas almas, realmente no a estos engañadores, ya sabemos a dónde van a dar. Duele ver tantas almas engañadas por no escudriñar. Mucha gente cree esto. Yo respeto a los que, pues, miran algunos de todos estos pastores, pero debemos de discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque el enemigo se viste de ángel de luz. Entonces muchos ven la luz por no escudriñar y piensan que esto viene de Dios, ¿verdad? Esto es mundanalidad metidos en las iglesias, que empezó en pequeñito. La mundanalidad se metió en alguna persona, en algún líder, y lo llevaron hasta las congregaciones, ¿verdad? Si usted, hermano y hermana, sabe de Dios, es porque el Señor lo ha estado capacitando en discernimiento. Y si usted mira esto y logra ver algo que no está bien, es porque el Señor lo está capacitando. Aquí hay cosas que no son de Dios, pero ellos hablan con palabras de Dios, pero su corazón está en otro lado. Por eso es importante prosperar día a día en el Señor Jesús. Y así hay muchos ejemplos. Yo sé que ustedes han visto muchos ejemplos, pero esas no son cosas del Señor, ¿verdad? El Señor nos capacita para llegar a pesar los espíritus de error, como dice la Biblia. Eh, eh, estas almas que uno ve ahí, estos escenarios tan grandes, ¿verdad? Ellos creen en hombres, pero y son engañados. Y dice la Biblia, en mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, así es la mundanalidad. Se meten las personas y disculpen que sea tan enfático en esto, se meten las personas y estas llegan a las congregaciones y a hogares cristianos débiles sin discernimiento, ¿verdad? Se mete por medio de líderes, se mete por medio de pastores. Entonces uno no tiene que dar espacio. Y este fue un llamado que nos hizo el Señor. Fue como un fajazo para recordarnos, ¿verdad? Ese es de disciplina que el Señor tiene en su amor, ¿verdad? Para que entendamos lo bueno y lo malo.
para que revisemos si se nos ocurren ideas para atraer gente, que vuelvo a insistir, no es cuestión de atraer gente, y hay que revisar esas ideas, como siempre. No se trata de atraer gente, se trata de evangelizar. En el video inicial decían, las congregaciones hacen de todo por atraer personas. Se trata de evangelizar y de predicar, y es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado, ¿verdad? Hoy por hoy vemos cómo las personas se reciclan, lo hemos dicho. Quizás algunos de estos pastores empezaron bien, pero se descuidaron, y el mundo se metió y dieron más valor al mundo que al mismo Señor Jesús. Terminan mezclados hablando con sus labios las palabras del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, la próxima vez que en vez de orar sea más atraído por una película, por una fiesta, por una persona, párese en la brecha y honre al Señor, y honremos al Señor con nuestras decisiones, paraditos en la brecha. Yo le pido a mi Señor Jesús, a nuestro Padre eterno, nos ayude a entender que los tiempos son muy peligrosos, que los tiempos son malos, que el enemigo del mundo jala muy fuerte, pero las promesas del Señor nos dan la fortaleza para resistir mediante su Santo Espíritu, ¿verdad? Como decíamos al principio, hablamos de la gran ramera, pero hay rameritas también, y muchas personas están cayendo en estas trampas. Nosotros, como cristianos genuinos, debemos mostrarles nuestro testimonio a otros, que tenemos un testimonio genuino, ¿verdad? Que coincide con lo que decimos, con lo que hacemos, fundamentado en la palabra de Dios, como dice la Biblia, en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, reflejando a nuestro Señor Jesús y no al mundo. La mundanalidad, poco a poco y sutilmente, va entrando cuando dejamos de orar, de buscar del Señor, y entonces va sustituyendo lo que dejamos del Señor. Una entra en lugar de la otra. Y esto es muy peligroso. El creyente vive un día a la vez y todos los días hay una lucha que enfrentar. Este es un tema muy puntual que el Señor nos pone como creyentes, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la otra diapositiva, terminando. Dice Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está la clave, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esta otra que dice, primera de Juan 2, 15, 16, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ojo ahí, porque todo el que hay en el mundo, perdón, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos y hermanas, reflexionemos y saquemos toda mundanalidad de nosotros, de la familia. No quitemos la mirada de lo realmente importante, lo eterno. Los tiempos son peligrosos, hay muchos engaños, las cosas se están cada vez acomodando más de acuerdo a la profecía de la Biblia. El Señor está pronto a venir, Él está pronto a venir en cualquier momento. Nosotros nos vamos con Él. Este es el momento de estar más cerca mediante su palabra y en oración de Él todos los días. Esto está a punto de acabar. Ya cuando, y lo dijimos al principio, cuando en una guerra, las cosas que se están dando entre Israel, hay que poner todavía más atención. Todo se está acomodando y nosotros tenemos que leer los tiempos y no caer en el error, como pasó cuando el Señor Jesús vino con su propio pueblo. Y el Señor me recuerda ahorita cuando el mismo, uno de los sacerdotes llegó y le preguntaba sobre el bautismo, Nicodemo, y que el Señor le dio una respuesta en todo ese pasaje. Le decía, tú siendo sacerdote, no conoces esto. Eso refleja la ignorancia de lo que estaba preguntando, pero ellos ignoraron muchas cosas más, que nosotros no caigamos en ese error.
debemos estar muy atentos, hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que logremos reflexionar en esto y voy a darle el pase a mi esposa y antes voy a dejar de compartir. Bueno, gracias al Señor por ese mensaje que nos recuerda eh, cuál es nuestro camino, cuál es el que debemos seguir y hacia dónde definitivamente no debemos desviarnos. El Señor me había puesto compartir con ustedes el Salmo 78, pero no sé por qué no me lo permitió al inicio, sino al final. Entonces voy a compartirlo con ustedes. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, al fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para Dios, para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de un día con nube y toda la noche con resplandor del fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá, dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se inclinó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de los nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tinieblas de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su resplandor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, no estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo,
y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel y no se acordaban de su mano, del día que lo redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y juerales con escarcha. Entregó el pedrizo sus bestias y sus ganados a los rayos, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Canaán, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa y en este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con puertas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar a sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron a Dios Altísimo y no guardaron sus mandamientos, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como un arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron con sus imágenes de talla, los oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que se habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, sus vidas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita, excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. El monte de Sión, el cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las manadas de las ovejas, detrás de las paridas los trajo, para que se aparentase a Jacob su pueblo, a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. El Señor creo que nos recuerda, ¿verdad? Que generación tras generación hemos visto las maravillas de sus manos y aún así hemos dejado de creer. Que no seamos esa generación que deja de creer. Él ha tenido amor y misericordia para con nosotros, para con los nuestros. Que sigamos en esa batalla, orando por nosotros y por los de nosotros, para que realmente no seamos engañados en estos tiempos, que realmente estamos viendo la mano de Dios obrar en este mundo que solamente ve lo superficial, que como les decía al principio, cree que todo lo que pasa es normal, que tiene que pasar, que es la era, que es la generación, que son los tiempos, que es la forma en que el mundo se tiene que desarrollar y que se tiene que mover para que puedan seguir existiendo más generaciones y más personas en este mundo. Pero todo escrito está y el Señor nos da la inteligencia para entender realmente lo que está pasando. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, nuevamente, porque nos permitiste, Señor, un nuevo mensaje, conocer, Señor, de lo que tienes que reforzarnos. Gracias, Padre Todopoderoso, porque sigues teniendo misericordia de nosotros, aunque tantas veces te hemos fallado, Señor. Pero seguimos aquí, Señor, dispuestos a que nos formes, Señor, a que nos guíes, a que nos des de tu sabiduría, de tu guía, de tu inteligencia, que no sea la nuestra, Señor. No permitas en nosotros soberbia. Permítenos, Señor, ser humildes, tener un corazón agradecido, Señor, a ti, para poder entender que realmente por donde nos quieres llevar es el camino correcto, el camino
camino que tú escogiste para nosotros, no el que nosotros escogimos y creemos que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más estar reunidos aquí en comunión como hermanos, Señor, para escuchar de ti, para compartir contigo. Cuídanos y guárdanos, Señor. Ponemos en tus manos nuestros planes. Esta semana que está por comenzar, Señor, la entregamos a ti para que sea guiada por ti. Cúbrenos, Señor, con tu sangre bendita, a donde quiera que estemos. Llévanos y tráenos con bien, Señor. Haznos ser luz, Señor, para otras personas, que la gente a través de nosotros, Señor, pueda conocer de ti, que seamos instrumentos, Señor, para ti. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por el techo, por el alimento, por la comida, por la salud, aún también por las tribulaciones, porque en esas tribulaciones, Señor, tú siempre nos estás formando y nos estás guiando. Gracias, Padre, por nuestras familias, por nuestros padres, hermanos, cónyuges, abuelos, tíos, sobrinos, hijos, nietos, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, ponemos en tus manos a nuestras familias y seguimos, Señor, parados en la brecha por ellos. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, por tu amor y por tu cuidado. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria solo a ti. Amén y amén. Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Buenas tardes, bendiciones a todos, que tengan una bonita y bendecida semana en el Señor.